¿Cómo hemos generado más de 60.000 euros extras de facturación invirtiendo solamente 3.469 en publicidad con uno de nuestros clientes en Madrid? En esta clase lo que vamos a cubrir es qué vender para tener ese tipo de resultados y qué tipo de servicios vender. 2. Cómo aumentamos el flujo de citas utilizando anuncios sin gastar más. Y 3. Uso de CRMs y automatizaciones para mejorar la rentabilidad en general. Si no me conoces o es el primer vídeo que estás viendo, soy Rómulo y actualmente llevamos el marketing y publicidad para más de 30 centros en España y les añadimos ahí de media entre 20 y 60 citas extras todos los meses. Así que, sin más dilación, vamos al contenido. Entonces, primer punto y más importante es enfocarte en lo que haces mejor. Llevamos casi un año con este cliente vendiendo exactamente lo mismo, blefaroplastia, y actualmente solo destinamos el 10% de presupuesto a hacer pruebas. Hacer cambios bruscos en los anuncios o introducir demasiadas variables tiende a afectar el rendimiento del equipo, lo que se traduce en menos agendamientos, menos asistencias, menos ventas, menos posventas, menos reseñas y una experiencia general peor para el cliente. Y aquí una pequeña ilustración mía de cómo está tu equipo cuando estás cambiando las cosas a cada 2x3. Entonces, esto es una de las cosas que vemos con más frecuencia en personas que empiezan a trabajar con nosotros, que es el cliente que quiere anunciar de todo, quiere vender todo, no quiere potenciar nada en específico, simplemente quiere que todo se venda más, ¿no? Entonces, esto por vía de reglas es el camino para el fracaso, a no ser que tengas un centro muy grande con decenas de miles de euros de presupuesto mensual. Esto no suele ser el camino ideal. Entonces, lo ideal es que elijas una cosa, usualmente lo que se te da mejor y lo que vendes con frecuencia. Sé que vas a tener una máquina nueva, que quieres vender más de ella, un protocolo nuevo o algo que está realmente estancado y no consigues vender y quieres empezar a venderlo utilizando los anuncios, pero eso suele ser un error. Cuando eliges anunciar cosas que por sí solo no vendes, en general no vas a tener el resultado que quieres. Entonces, lo ideal es elegir algo que ya vendes, algo que ya se te da bien, algo que los clientes ya te conocen tienen buenos resultados y potencializarlo, ¿okay? Antes de hacer cualquier otra cosa, ¿vale? Cada vez que cambias el tratamiento o la propuesta de anuncio, entonces pasas de anunciar de adelgazamiento para anunciar rejuvenecimiento, pasas de anunciar un facial para otro facial, pasas de anunciar X al Y, tu equipo lo siente. Entonces, ahora están acostumbrados a agendar solo adelgazamiento, a vender adelgazamiento, a llamar a los contactos de adelgazamiento, y ahora le introduces 3 campañas nuevas de LPG, otra de rejuvenecimiento facial y otra un pack corporal. En general, tu equipo va a rendir peor. Entonces es súper importante que tu equipo esté alineado con la campaña publicitaria que elijas y se centre únicamente en ello. Vais a tener mejores números en general. Entonces, vamos a centrarnos en solo una cosa. En este caso, este cliente, blefaroplastia. ¿Cuándo voy a cambiar de oferta de tratamiento? Entonces, nosotros solo cambiamos o añadimos nuevas ofertas cuando hemos alcanzado el límite de la oferta actual. Como regla general, primero exploramos ángulos distintos antes de probar ofertas totalmente nuevas. Ejemplo de prueba con ángulos diferentes. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros solo vamos a cambiar lo que estamos haciendo cuando lo que estamos haciendo deja de funcionar o empieza a tener resultados considerablemente peores a lo largo del tiempo o en relación a cuando subimos el presupuesto. Entonces, si yo estoy invirtiendo 1.000 euros al mes en blefaroplastia y empiezo a invertir ahora 1.700 euros al mes, pero esos 700 euros tienen extras que estoy invirtiendo, tienen un rendimiento considerablemente peor que los primeros 1.000, aún haciendo todas las cosas bien a nivel de anuncios, significa que estamos alcanzando lo que sería un punto de saturación de esa oferta en específico. No suele pasar. Nosotros estamos, por ejemplo, con este cliente hace un año en Madrid, y Madrid tiene tanta gente que es muy difícil saturar una oferta. Entonces, simplemente con hacer los cambios regulares que solemos hacer en las campañas, conseguimos mantener la campaña viva. De todas formas, aun cuando necesitamos hacer un cambio, entonces estás vendiendo adelgazamiento y sea por cual sea la razón, necesitas cambiar la oferta porque ya ha dejado de funcionar, siempre vamos a probar ángulos diferentes antes de ofertas diferentes. ¿Por qué? Para tener un impacto menor en el rendimiento de nuestro equipo. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si empezamos a promocionar adelgazamiento general, antes de empezar con LPG o con un tratamiento rejuvenecedor,
podremos probar, por ejemplo, adelgazamiento senior, que sería un adelgazamiento centrado para personas mayores de 55 años. Que esto también queremos variar a partir de ahí. Podemos, por ejemplo, probar adelgazamiento específico para mujeres. Esto es algo que nosotros ya hemos hecho con varios clientes y suele funcionar muy bien porque el equipo en general sigue centrado en una misma propuesta. No es una locura que le llega a un cliente para vender adelgazamiento, el siguiente quiere rejuvenecimiento, el siguiente quiere Botox, el siguiente quiere labios. Ese no es el objetivo. Entonces, un ejemplo de pruebas con ofertas distintas sería pasar de adelgazamiento general a un LPG corporal y luego un LPG facial posverano, por ejemplo. ¿No? Entonces, es siempre importante, antes de cambiar ofertas, cambiar ángulos. Esto nos va a ayudar a mantener la campaña viva y va a ayudar a que nuestro equipo siga centrado en vender lo que mejor se nos da. Entonces, esta estrategia nos permite mantener la coherencia y minimizar el impacto en el rendimiento del equipo mientras sigamos optimizando. Esto es súper importante, porque la gran mayoría de los centros cree que lo más importante es el rendimiento de los anuncios y no podría ser más lejos de la verdad. Lo más importante es el rendimiento de tu equipo. Luego de los anuncios, ¿no? En lo que sería agendar esos contactos que entran, que esos contactos acudan y luego venderles, obviamente. Entonces, esto es lo primero, enfócate en lo que haces mejor. Segundo punto, tus anuncios controlan el flujo de leads, pero tú controlas el flujo de citas. No confundas. Entonces, aquí tenemos una versión bastante simplificada de lo que sería el embudo de ventas que estamos utilizando con este cliente, que básicamente se resumiría a flujo de leads. Entonces, tenemos contactos que entran por nuestros anuncios interesados en blefaroplastia. Luego llamamos a esos contactos y les agendamos una cita de valoración. En este caso es valoración porque es, en fin, un tratamiento más caro, high ticket, ¿no? Podría estar ahí variando de 2.000, en fin. Luego tenemos asistencia, que esos contactos realmente acudan. Y luego tendremos, pues por supuesto, venta y fidelización. No. Usualmente se piensa que los anuncios son el 90% de los problemas, cuando en verdad la responsabilidad correspondiente a cada parte del embudo luce más o menos así. Entonces, ya los hemos visto varias veces, incluso cuando los clientes empiezan con nosotros suelen tener algunos problemas en relación a esto, que es que vemos clientes que nos dicen, es que ya lo he intentado de todo. Ya he intentado 10 tipos de campañas distintas, ya he intentado campañas de Facebook, en Google, con formularios, sin formularios, con landing page, ya he cambiado esto, ya he cambiado lo otro, pero no consigo agendar, no consigo que los contactos vayan, no consigo rentabilidad en la campaña. Y en el 90% de las veces el problema está en la falsa percepción de cómo el embudo funciona. ¿Okay? Muchas veces estos clientes tienen anuncios geniales, saben hacer anuncios, lo que no saben es agendar, lo que no saben es hacer que una cita acuda, lo que no saben es vender. Entonces es súper importante entender que los anuncios en sí lo que van a afectar es en el flujo de contactos que tienes, entonces que entren más o menos contactos, y en parte del agendamiento, entonces en la receptibilidad que tienen esos contactos en después de suscribirse a un anuncio, agendar una cita. Entonces, cuando entendemos eso, conseguimos separar las partes del embudo, identificar los problemas en cada parte y hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, ¿cómo los solemos separar nosotros para alcanzar un buen resultado con este cliente en específico? Para conseguir estos 60.000 euros de extras de facturación, tendría que chequear cuántas citas les hemos generado, pero yo creo que tranquilamente hayan sido más de 150 citas. Lo tendría que verificar luego en nuestro CRM. Les voy a dejar aquí un pantallazo, de hecho, con el número de citas para que los veáis. Entonces, una vez identificamos que el embudo, las responsabilidades del embudo consisten en anuncios, tenemos una que van a ser responsables por el flujo de leads y por parte del agendamiento, y luego tenemos centro, procesos internos del centro, que son responsables por parte del agendamiento, asistencia y venta y fidelización. Lo podemos separar en dos partes, que son cómo aumentar el flujo de leads, genial, y luego tenemos cómo aumentar el flujo de citas. Naturalmente, si nuestro flujo de leads es horrible, si no entran contactos en nuestro centro, aunque tengamos muy buen agendamiento, da igual. Y al revés lo mismo, no adelanta tener muy buenos anuncios si no tenemos ni idea de lo que hacer con las personas que entran por esos anuncios. Entonces, primer punto, ¿cómo hemos aumentado el flujo de leads con este cliente? Nuevamente os dejo un pantallazo aquí de los leads que hemos conseguido con estos clientes y que han generado esos 60.000 euros. Lo tenéis aquí en la pantalla. Entonces, lo primero, vamos a empezar con una campaña, un público y 3 creativos distintos. Entonces tenemos campaña con objetivo de lead forms, que es la primera campaña que probamos. Entonces, campaña objetivo conseguir leads a través de los formularios de Facebook. Ese va a ser el objetivo de la campaña. Luego, en público, vamos a filtrar solo por edad, género y geolocalización. Entonces, podemos empezar, dependiendo del público,
en 5 kilómetros alrededor del centro. Vamos a filtrar por edad. ¿Cómo filtramos por edad? Usualmente vamos a estar trabajando siempre, da igual lo que vendas, con gente mayor de 35 años. Y en género, pues aquí va a depender de lo que estás vendiendo, obviamente. Si es un injerto capilar, pues puedes utilizar ambos géneros, pero si es algo más predominantemente femenino, pues vas a utilizar solo mujeres. En el filtro de la edad, ¿cuándo bajamos de 35 años? Vamos a bajar de 35 años cuando no tengamos público suficiente en la muestra que hemos que hemos puesto a nivel de geolocalización. Entonces, si yo veo que he puesto 20 kilómetros alrededor de mi centro, pero tengo poca gente, vamos a poner una muestra de 60.000 personas mayores de 35 años, mujeres, pues nos conviene bajar la edad a 30 años y que esa muestra, en vez de ser 60.000 personas, ahora sea 80-90. Entonces, siempre vamos a estar buscando ahí un público de mínimo 80.000 personas cuando vayamos a anunciar. ¿Puede funcionar con menos personas? Por supuesto, pero simplemente son algunas buenas prácticas que solemos hacer. Entonces, filtro, edad, género, localización, no vamos a utilizar intereses, no vamos a utilizar nada de eso. Y en anuncio, al principio, solo variaremos el creativo, manteniendo texto, llamada a la acción y hooks iguales. Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de lo que es un anuncio. Tenemos página, copy texto, creativo, que es la parte visual, llamada a la acción y copy. En las tres primeras variables que vamos a hacer, vamos a utilizar el mismo todo y vamos a cambiar el creativo solo. Entonces van a ser misma página, mismo copy, misma llamada a la acción, mismo título y cambiamos por 3 creativos distintos. ¿Genial? Genial. Luego, reglas para mantener este flujo de leads optimizado. Entonces, lo primero de todo es que probamos nuevos creativos a cada 15 días. Esto es esencial. Luego, siempre que detectamos una bajada gradual del CTR, introducimos creativos frescos. Si todo va bien, si mantenemos un buen coste por contacto, pues a cada 15 días simplemente hacemos algo patrón, simplemente cambiamos los creativos, pero siempre que detectemos una bajada gradual del CTR, vamos a introducir creativos nuevos y dependientes si hayan pasado los 15 días o no. ¿Qué es el CTR? Es el porcentaje de personas que ve el anuncio y hace clic en él. Entonces voy a dejar aquí un pantallazo de la métrica donde lo podéis estar verificando en Facebook, pero vamos, en Facebook simplemente entráis en la parte de métrica, buscáis CTR y vais a poder ver el CTR de vuestros anuncios. Luego, ¿cómo variamos esos creativos? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros las pruebas con este doctor para mantener los creativos vivos? Pues variamos los tipos de creativos siguiendo la regla del 75-25. ¿Qué es esto? De cada 4 creativos que subamos nuevos, 3 son de algo que ya sabemos que funciona y 1 es algo nuevo. No os voy a pasar aquí todos los tipos de creativo, pero simplemente para que tengáis una idea. Si tenemos un vídeo del doctor hablando y funciona, trae contactos, esos contactos se convierten en ventas, etcétera, etcétera, pues vamos a utilizar 3 variables con el mismo estilo del doctor hablando. A lo mejor cambiamos el copy de lo que el doctor está hablando, luego otro cambiamos el fondo, luego otro ponemos algunos videoclips en medio de ese vídeo. En fin, vamos a utilizar variables, pero más de lo mismo, del mismo estilo. Y luego, un 25% de las pruebas que vayamos a hacer, vamos a cambiar el estilo totalmente. Entonces, pues si es del doctor hablando, ahora vamos a poner, por ejemplo, un testimonio. Y esto, por supuesto, hay, como ya os he comentado, miles de tipos de creativos. Nosotros utilizamos bastantes tipos. Simplemente es para que tengáis una idea de lo que quiero decir. Entonces, serían, voy a hacer las pruebas, 3 variables mismo estilo, una variable totalmente distinta. Entonces siempre queremos hacer más de lo que ya funciona, pero dejar algo de presupuesto para nuevas pruebas. Luego, siempre, esto es súper importante, siempre adaptamos los textos según la estacionalidad y dependiente si está funcionando o no. ¿Qué es Black Friday? Adapta los textos a Black Friday. ¿Qué es Navidad? Adapta los textos a Navidad. ¿Qué es otoño? Se adaptan los textos a otoño. Esto se puede hacer cambiando un par de palabras en el título. Entonces volvamos aquí. Se pueden hacer cambiando un par de palabras en el título, un par de palabras en las primeras líneas del texto. Realmente no es muy complicado, cambias unos emojis por otros y pues ahora tienes un texto adaptado, por ejemplo, para Navidad. No hace falta, repito, no hace falta que cambies totalmente tu campaña, que cambies todos los creativos, porque ahora es otoño y ahora... No hace falta. Sí, eventualmente es un Black Friday, hay alguna promoción, una época muy fuerte de promociones, ¿puedes hacer algo específico para ello? Sí, pero por vía de regla, simplemente cambiando algunas cositas, ya vas a conseguir, digamos que, tener ese beneficio extra que te va a generar a nivel de aumento en el flujo de leads, mejora de rendimiento, etcétera, etcétera. Esto digamos que es lo básico que siempre tienes que hacer. Entonces,
Así es como nos tomamos la parte del aumento del flujo de leads. Obviamente un poco más complejo que esto, pero creo que entendéis los puntos principales, sobre todo con este cliente en Madrid. Ahora vamos a lo que sería el flujo de citas. Mira, aquí tengo los números. En los últimos 3 meses con este cliente se lograron 47 citas a un coste de 26 euros por cita asistida. El flujo de citas de este cliente se puede subdividir en 2 partes. Entonces, significa 26 euros por cita asistida, básicamente que a cada 26 euros que invertimos en Facebook nos retorna una persona que acude al centro. 47 citas en 3 meses no es un número extraordinariamente alto, pero a este coste está muy bien, sobre todo considerando que estamos vendiendo tratamientos high ticket, ¿no? Entonces estamos vendiendo ya una blefaroplastia que ya no es un tratamiento de 200 euros, ¿no? Entonces está bastante bien esto. Entonces vamos allá. ¿Cómo subdividimos el flujo de citas? Entonces tenemos subdivisión 1, tasa de respuesta, subdivisión 2, tasa de agendamiento. Entonces, en tasa de respuesta, ¿qué significa esto? Esto es básicamente el porcentaje de personas que se suscribe y que le conseguimos contactar. Entonces, si de cada 100 personas se suscribe, tengo una tasa de respuesta del 96, significa que he conseguido que me cojan el teléfono 96 de ellas. Entonces, lo que mejor hace este cliente en general para mantener este 96% de tasa de respuesta es una constancia absoluta en el sistema. Lo que nos lleva a una tasa de respuesta del 96%, en otras palabras, casi todos los leads son contactados. Entonces, esto es súper importante, porque también, nuevamente, vemos gente con anuncios increíbles, pero llaman muy bien, entonces saben empatizar con el cliente, saben hablar con el cliente, pero no tienen buenos resultados. Y luego vemos la tasa de respuesta que tiene es de un 40%, de un 35%. O sea, ¿de qué más da? Si cada 10 personas que entran solo consigues que te cojan el teléfono 3, da igual lo bien que llames, da igual lo bien que vendas, tu campaña no va a ser rentable, ¿no? Entonces necesitamos, antes de mejorar nuestro agendamiento, mejorar nuestra tasa de respuesta. Necesitamos que el mayor número posible de personas nos cojan el teléfono después de que se suscriban. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo logramos esto? Primero de todo, mínimo de 5 intentos de llamada en días distintos desde que un lead entra. Sé que parece mucho, pero no lo es, créeme. La gente es ocupada, esto también es otro error de pensar que la gente, que le estás molestando a la gente. Necesitamos llamarle mínimo 5 veces. Y ya he visto gente que llama 20. Entonces, durante 5 días consecutivos necesitamos intentar entrar en contacto con esa persona. Entonces, es un error catastrófico intentar llamar el contacto una vez y si no te cogen, decir, no le quiero molestar, no le voy a llamar más. Es un error catastrófico. Es lo peor que puedes hacer en una campaña publicitaria. Entonces, mínimo 5 intentos. Mínimo. Eso quiere decir que a lo mejor le puedes llamar 10 veces. Recuerda, lo ideal es parar de llamar solo cuando el contacto te dé una negativa. Contacto te dé una negativa, mira, deja de llamarme, te dejas de llamar. Entonces, necesitamos llamar mínimo 5 veces en días consecutivos y siempre lo más rápido posible, por supuesto. No lo he puesto aquí ahora mismo, pero por supuesto que no vas a esperar una semana para llamar al contacto. Si el contacto entra hoy, idealmente le llamas hoy. Luego, siempre, esto también es un error catastrófico no hacerlo, siempre aplicamos el doble tap. ¿Qué es el doble tap? El doble tap es llamar 2 veces seguidas a un contacto cuando no te coge el teléfono. ¿Por qué hacemos eso? Para quitar el móvil del modo silencio. Entonces, cuando tú pones el modo no molestar, la llamada solo entra si llamas 2 veces seguidas. Entonces, básicamente llamas, no te coge el teléfono, llamas otra vez. Eso es considerado un intento de llamada. Esto es lo mínimo de lo mínimo que hay que hacer. Entonces, esto parece fácil, pero cuando tienes una racha de 15 llamadas seguidas sin respuesta, se vuelve difícil mantener la motivación. Seguimos estas pautas siempre, ya sean con 7 contactos al día o un contacto, tanto en semanas buenas como en semanas malas. La constancia es clave para gestionar las fluctuaciones de rendimiento. Entonces, es natural y con este cliente nos ha ocurrido varias semanas. Después de trabajar un año con ellos, pues tienes semanas donde casi no se agendan citas. Tienes semanas donde no te responden casi la gente, sea por cual sea la razón. Y es en esas semanas donde si dejas de llamar 5 veces a cada lead, hacer el doble tap, hacer el seguimiento de esos contactos, ahí es donde toda la rentabilidad de la campaña se acaba. Entonces, es importante mantener esa constancia porque acaba siendo un juego de números, ¿no? Una semana va mal, pero la otra va bien y al final las cuentas salen si haces eso con absolutamente todos los contactos. ¿Vale? Entonces, reglitas simples para aumentar la tasa de respuesta es intentar llamar durante 5 días y siempre aplicar el doble tap. Ahora, cuando hablamos de agendamiento.
Aquí tenemos un 37% de agendamiento. Lo que quiere decir, pues eso, de cada 10 personas agendamos entre unas 3 y 4 en cita, que nos responden al teléfono. Esta tasa es ligeramente más baja de lo habitual para nuestros clientes, pero se debe a que seguimos un script de filtrado más detallado, ya que estamos vendiendo un servicio de high ticket, mínimo 1200, que bueno, no es exactamente un high ticket, pero es algo más caro de lo habitual. No voy a entrar en detalles sobre el script de agendamiento porque podría hablar de esto durante una hora, pero te comparto algunas buenas prácticas que seguimos siempre con este cliente. Entonces, aquí, siendo realistas, vas a poder conseguir, dependiendo de lo que estás vendiendo, vas a poder conseguir un 50, un 55, un 60% de agendamiento. Con este cliente rondamos ahí el 40%, porque utilizamos ese sistema de filtrados, ¿no? Porque no queremos que el cliente llegue sin tener ni absolutamente idea de a lo que viene, ¿no? Porque al fin y al cabo pues estamos vendiendo algo más caro, no queremos calificarle un poquito más. Ya haré otro vídeo sobre el tema del script que utilizamos, pero vamos allí con algunas buenas prácticas. Lo primero es revisión constante de las llamadas, sobre todo si no eres tú la que llama. Entonces, si tú tienes un equipo, volvemos a lo del equipo, si tienes un equipo y está haciendo las llamadas para lidiar con esos contactos, está llamando, pero no estás revisando el trabajo que está haciendo a nivel de llamadas, qué es lo que dice, qué es lo que no deja de decir, cómo explica el tratamiento. Es como empezar a cocinar con un niño pequeño y dejarle solo en la cocina. Eventualmente el niño va a empezar a hacer cosas que no debe. Lo mismo con las llamadas. Es un equipo, hay que mantener la revisión activa de su trabajo. Y no lo hacen a mal, pero cuando dices a tu equipo que diga XY en una llamada, o que diga tal frase, o que cambie palabra X por palabra Y, lo va a hacer, pero eventualmente se le va a olvidar, eventualmente va a empezar a saltarse partes, y eventualmente, si no revisa su trabajo, en 2-3 meses en un futuro, va a estar haciendo una cosa completamente distinta a lo que le habías enseñado al principio. Entonces, simplemente ten en cuenta, tu equipo no es perfecto y necesita revisión constante. Luego, próximo, siempre agendar cita para los próximos 2 días, a menos que se solicite una reserva específica. Entonces, si no estamos solicitando un previo depósito de un Bizum, por ejemplo, o un depósito de 10-20 euros, siempre para los próximos 2 días. ¿Por qué? Porque si no, luego la gente no va directamente. Los contactos de internet son totalmente distintos de los contactos habituales, o les agendamos para los próximos 2 días, o la tasa de asistencia va a caer brutalmente. Y luego, preguntas de calificación y compromiso en la llamada. Entonces, esto nuevamente hace parte del script. No voy a entrar en detalles, pero siempre en la llamada vamos a hacer entre 2 a 3 preguntas al cliente. Si estamos vendiendo injerto, pues le podemos preguntar pues si algún miembro de su familia sufre con alopecia, por ejemplo. Qué parte le preocupa más, si la coronilla, si las entradas, si lo que sea. Podemos hacerle 2 o 3 preguntas, va a depender un poco de lo que estás vendiendo. Obviamente, y esto puede parecer que no, pero lo que va a dar a entender al cliente es que nos preocupamos con él y que no queremos simplemente llamarle para agendar una cita y deshacernos de él, simplemente que nos preocupamos, que les queremos ayudar y que pues ya estamos empezando a hacer ese trabajo antes mismo de la consulta. Esto en general aumenta el compromiso de esa persona con su cita y por supuesto que también te puede ayudar luego en las ventas, ¿no? Si esa información realmente luego la vas a necesitar, pues puedes coger toda esa información, la apuntas en la ficha del agendamiento y eso pues luego te va a ayudar a vender a ese cliente y a tratar con ese cliente. Y luego ya, por último, tendríamos el uso de un CRM personalizado y automatizaciones. Entonces, cuando hablamos de automatizaciones, tenemos 3 principales, utilizamos algunas más, pero 3 principales. Recordatorios automáticos, entonces tenemos tanto por SMS, tanto por email, recordatorios. 2 días antes, un día antes, en el propio día de la cita. Si la cita es para más de 2 días, también tenemos recordatorios de 5 días antes. Esto es súper importante. Nosotros lo hacemos de forma manual a través de un software de automación, pero dependiendo del software de citas que tengas, esto te van a dar la opción de configurarlo. SMS por email. Obviamente esto no sustituye los recordatorios automáticos por WhatsApp. Da igual que los envíes por SMS y por email, tienes que tenerlo por WhatsApp también 100%. ¿Ok? 100%. Luego, confirmación automática de citas, que ahorra tiempo y asegura que los leads sepan exactamente cuándo y dónde deben acudir. Entonces esto, nuevamente, nada más se agenda una cita, se le envía un mensaje automático al cliente con los datos de su cita. El link de Google Maps, la hora, el día, bla, 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 bla. También no sustituye el mensaje de WhatsApp. También necesitamos enviar un mensaje de WhatsApp. Luego, esto, clave, automatización que integra los leads que entran de Facebook directamente al CRM, evitando la gestión manual y acelerando de respuesta. Esto debería ser obvio y es un error
catastrófico no hacerlo. Entonces, necesitas una forma de enviar los contactos directamente de Facebook a directamente tu CRM. Entonces, que sea automático. Que estés aquí, nada más entra un lead, lo veas a los 20 segundos en tu CRM y les puedas llamar. Hemos visto varios centros utilizando la gestión manual. Entonces entran en Facebook, los descargan, cogen esos contactos, los ponen en su plantilla y ya a partir de ahí los llaman. Esto es simplemente un error catastrófico. Va a aumentar muchísimo tu tasa de respuesta, va a aumentar muchísimo tu desorganización en general y te va a afectar, por supuesto, tu tasa de agendamiento y tu tasa de respuesta. Tenlo claro. Y luego cuando hablamos de un CRM, aquí pues hay un millón de tipos de CRM que puedes estar utilizando para llevar el seguimiento de esos contactos. Nosotros utilizamos un CRM personalizado y eso hace de gran ayuda para conseguir el tipo de resultados que nosotros conseguimos, que son pues bastante positivos, como podéis ver con este doctor, con más de 60.000 de facturación con poquísima inversión. ¿Y por qué es eso? Porque utilizamos un CRM personalizado que mide todas las métricas claves del sistema, lo que nos facilita enormemente que se siga el proceso de forma uniforme con todos los contactos. Entonces, nuestro CRM no es simplemente una plantilla de contactos que podemos mover los contactos como un CRM normal. Nuestro CRM mide, os voy a poner aquí un pantallazo de todo lo que mide, pero en fin, entre varias otras cosas que no están ahí, pero mide, en fin, muchísimas cosas. Entonces, medimos el tiempo de respuesta promedio, o sea, cuánto se tarda en llamar una primera vez al contacto. El número de intentos promedio de llamada. Entonces, le estoy llamando una vez, 3, 4, 5 veces, todo eso lo tengo que tener. La tasa de respuesta a los contactos, la tasa de agendamiento en relación a las personas que responden, las asistencias, las citas, las ausencias, los motivos específicos de por qué una persona ha faltado o no ha faltado, el ROI de la campaña, el coste por adquisición, entonces, cuánto me está costando tener una cita, cuánto me está costando tener una venta, etcétera, etcétera, etcétera. Que todo esto nos permite identificar rápidamente cualquier área que necesite mejora y seguir de manera más eficiente las pautas mencionadas anteriormente. Entonces, utilizando un CRM personalizado, consigo identificar súper rápido dónde está el problema. Es en el tiempo medio de respuesta, es en el número de intentos de llamada, en qué es exactamente dónde está el problema, y lo vemos y automáticamente consigo modificar lo que haga falta para solucionar eso. Entonces, esto obviamente es un poco más complicado de que lo apliquéis inmediatamente, pero básicamente el objetivo cuando utilicéis un CRM es tener la mayor cantidad de puntos de medición posible para que tomes decisiones basadas en números, no en intuición. Así que esto sería todo. Si tienes cualquier duda, puedes comentar directamente por el vídeo. Estaré encantado de responderte. Si tienes también alguna sugestión de vídeo, puedes hacerla directamente aquí. Y por supuesto que estaría muy bien que te puedas suscribir a este canal y ver todos los próximos vídeos. Mi intención aquí es poder poco a poco hacer con que la captación de clientes para ti sea más fácil.